hablar de lo que sería enfermería propiamente en la previa a lo que serían las organizaciones de los servicios de enfermería. Vamos a definir los actos propios de la enfermería, ¿sí?, que tenemos en relación a lo que sería la atención al paciente. Así como en la primera mitad de la cursada les poníamos por ahí una guía, una comparación con el PAE, que es bastante similar. En la clasificación de los actos propios de la enfermería van a ver que van a incluir la planificación, ejecución, dirección, supervisión de los cuidados directos e indirectos de enfermería. La enfermería tiene que cumplir con las indicaciones de los profesionales médicos, que las hacen a través de prescripciones médicas escritas. Otra función de enfermería es administrar medicamentos y la vigilancia estricta del paciente. Dentro de lo que serían las funciones de enfermería, esta es una pregunta que habitualmente hacemos, la función de atención directa o asistencial pareciera ser la principal, ¿no? Es la primera que se nos ocurre. Tenemos que asistir, tenemos que brindar cuidado, eso es fundamental. Y luego, como les dijimos desde un principio, hay una función administrativa que es indivisible de ese acto profesional, asistencial. Y además se incluye la función de docente e investigación. En algunos lados la van a ver como docente investigativa o por separado. Para el caso, mientras que estén mencionadas y sabidas, entendidas esta cuestión como dos estadios distintos. Hay profesionales enfermeros que se dedican a la docencia, como es el caso de nuestra comisión, por ejemplo, con Yolanda, Delia, y hay profesionales de enfermería que también se dedican concretamente a la investigación, ¿no? En lo que serían las organizaciones, se puede trabajar en todas esas funciones, la enfermería puede desarrollar estas funciones y van a ver que en algunos organigramas, y relacionándolo con estructura, como para que vayamos relacionando todos los temas, en las estructuras presentadas por las organizaciones, habrán visto, cuando vieron algunos organigramas, esta cuestión de que dentro de lo que sería el departamento de enfermería puede estar el apartado de enfermería de piso, enfermería terapia, luego hay un departamento que puede ser el departamento de docencia, algunos le llaman, como les dije, docencia e investigación, después puede estar el departamento de auditoría con los distintos roles que tiene la enfermería. Yendo a las prescripciones médicas que formaban parte es un insumo necesario para lo que serían las funciones de enfermería. Una de las funciones, como dijimos, es recibir y aplicar la medicación que figura en las prescripciones médicas. Medicación o tratamiento a aplicar en el cuidado. Entonces, puntualmente es un documento escrito donde el médico va a prescribir servicios y o tratamientos para el paciente. Al respecto de lo escrito, es el ideal. Y después vamos a ver, cuando veamos el tipo de órdenes médicas, que existe una, que es un tipo que tratamos de que haya lo menos posible como excepción, pero existen, que es el tipo de la orden médica, prescripción médica oral, ¿sí?, que es el famoso llamado telefónico, donde el profesional indica alguna rotación de algún medicamento o alguna incorporación de un cuidado. Dentro de lo que sería este tipo de prescripciones, además de las orales, que la vamos a ver que está al final, tenemos las prescripciones urgentes. Deben ser cumplidas inmediatamente, como la palabra lo dice. Habitualmente vienen acompañadas de un urgente cruzado con signos de admiración, si es una prescripción hecha de manera manual. Yo no sé, los que están trabajando actualmente en alguna institución de salud, si tienen prescripciones digitales.
Por ahí sería bueno que el que las tenga se pronuncie, así nos comenta un poquitito. Para el caso no cambia el origen, o sea, sería un tipo urgente que pueda ser digital. O sea, el medio no cambia la condición de la orden. No hay ninguno que tenga prescripciones, que reciba prescripciones médicas de manera digital por algún sistema. Ok, avanzo. No, si aparece alguno. Sepan que las hay, que hoy todo apunta a la historia clínica electrónica. Sí, Walter, la universidad a través de DAMI te envía las recetas, las llamadas recetas, disculpen, a través de teléfono, Sí, que después las tenés que imprimir. igual yo me refería en lo que sería el tratamiento del paciente si el enfermero Eso recibe, también. si recibe Eso también te lo envía así, ¿eh? Ok, pero de los chicos, Sí, algunos, los estudiantes sí, que están ahora sí, mi hijo presentes, también, sí, ¿alguno sí, sí. recibe una Sí, sí, prescripción? sí, 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 lo recibe. Ok. Es así, es así. Bueno, las Seguí con la prescripciones pregunta, por favor. urgentes, como decía, si tienen que cumplir inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, aplicar betametasona, tantos miligramos por tal vía, y le ponen urgente. Prescripciones simples, se va a realizar una vez y bajo circunstancias específicas. Las prescripciones simples sirven mucho, por ejemplo, para cuando un paciente tiene una cirugía programada para aplicar una profilaxis antibiótica, entonces se da una orden previa a que el paciente ingrese. Es muy probable que por admisión se detecte, después el enfermero, cuando hace el checklist del paciente y lo ingresa, puede recibir la prescripción y automáticamente se aplica la ampicilina y sabe que esa indicación fue por esa única vez. Después están las prescripciones estándares o protocolares. Estas van a describir un cuidado rutinario de un paciente con un problema de salud definido. Por ahí estas son muy... profe, Sí. me anda mal en internet, quería hablar, pero no podía desactivar el audio. En cuanto a las urgentes que dijo de las digitales a veces puede ser que un médico te mande, hasta puede ser un audio que te manda, ¿o no? Sí, pero ojo, hay una diferencia. O sea, las órdenes urgentes son un tipo de orden y en su clasificación van a ver que una orden urgente puede ser escrita, digital Sí. o verbal. Esa es otra cosa. ¿Sí? Y cuando yo Ah, hablaba de órdenes digitales me refería por medio de la historia clínica electrónica. Cuando a vos te llega al office de enfermería por una computadora, porque el paciente tiene, o sea, la institución maneja una historia clínica electrónica y el médico prescribe de manera digital y a vos te llega automáticamente todo el plan de acción del paciente a tu terminal en el office. Eso es para los que trabajan con historia clínica digital. Para el que no tiene historia clínica digital, la prescripción va a ser manual. Es la famosa planilla de indicaciones o de prescripciones médicas que ustedes tienen que tomar para aplicar determinados cuidados, determinada medicación y anotarlas en las hojas de enfermería. ¿Están familiarizados con ese tipo de documentación que estoy comentando? Sí, profe, o sea, la documentación escrita, la digital, no. no, la digital no. Ok. Capaz Igual, que en un hospital complejo de ciudad. igual buenísima la aclaración. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de digital, fíjense que la compañera lo llevó para el lado de una orden por WhatsApp y en sí está haciendo a través de un medio digital, pero sería una orden de la urgente, pero de lo que sería por un medio no formal.
¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora cuando lleguemos a ver ese tipo de órdenes es que tenemos que dejar registrados nosotros, ¿sí? Como profesionales que van a aplicar esa indicación, debemos dejar fecha, hora, día, qué es lo que me indicó concretamente, verificar escucha con el interlocutor para que me confirme lo que me está indicando y lo antes posible se le tiene que pedir a ese profesional que se acerque a la institución para dejar por escrita esa orden, porque luego en auditoría, y lo vamos a ver, lo que no existe escrito no existe para la auditoría, ¿sí? ¿Avanzo entonces? Profe, perdón, entonces, en una prescripción digital, ¿tenés que pagar algo? Porque no entiendo. ¿De dónde? A ver, quisiera interpretar Yo por le estoy qué... relacionando, por ejemplo. Sí, decime. Por ejemplo, yo voy al consultorio y la médica me hace alguna receta, ¿no? Ella me está cobrando por la consulta, y en este caso, ¿cómo pago la consulta? Si es digital, él me está dando. No sé si se entiende. Sí, miren, a ver, lo importante de esto es que estamos hablando de prescripciones médicas que ustedes van a recibir en su puesto de trabajo. ¿Sí? No estamos hablando de ustedes pacientes, ¿eh? Para hilar un poco, Claro, profe, yo lo que la charla viene así. Hoy vamos a hablar de las funciones de enfermería. Una de las funciones es atender a las prescripciones médicas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de qué son las prescripciones médicas para que ustedes se ubiquen y porque va a ser su insumo básico de trabajo. Digamos que una guía, una hoja de ruta, digamos, de su día a día va a ser, cuando tomen la guardia, ver qué cantidad de pacientes tienen internados, por ejemplo, o qué cantidad de pacientes tienen en la guardia, y ver qué prescripciones médicas tienen pendientes para esos pacientes. Por ejemplo, te dicen, bueno, tomaste la guardia en el primer piso que tiene clínica médica, tenés 8 pacientes a los cuales tenés las 8 prescripciones médicas que te dicen que tenés que hacerle. Control de signos vitales, aplicación de tal medicación, todas esas cuestiones tienen que ver con esto, con la función de enfermería que se desata por una prescripción médica. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, ahí entendí. Ok, entonces, dentro de ese tipo de prescripciones, hay prescripciones que van por vía programada, digamos, por vía protocolar, por vía convencional. Y hay prescripciones que son urgentes. Por ahí tenés un paciente que durante el día vos ya le diste la aplicación de todo lo que sería el esquema de las 8 de la mañana, por ejemplo, y de pronto el paciente tiene una reacción alérgica, va al médico y te dice, ok, aplicale betametasona urgente. Eso es una prescripción urgente. ¿Sí? Después están las prescripciones simples, que como ejemplo tenemos el caso de un paciente que viene a atenderse para una cirugía programada, viene con una orden previa como indicación prequirúrgica, donde se tiene que aplicar ampicilina como cuestión profiláctica antes de la cirugía. Esa es una prescripción simple. Después están las prescripciones estándares o protocolares, y para el caso, acá es donde vengo a decirles que uno siempre las separa para poder trabajarlas en lo que sería el estudio de la clasificación de cada una. Pero si ustedes me dicen, ok, mirá, una prescripción simple podría transformarse en una prescripción estándar o protocolar, y yo te diría, sí, también podría ser. ¿Por qué? Porque yo sé que a un paciente prequirúrgico es habitual que se le aplique una profilaxis antitetánica, antitetánica, o por ejemplo cuando es la indicación de antitetánica, o una profilaxis antibiótica cuando entran a un quirófano, de acuerdo a las políticas de infectología que tenga la institución. Por ahí te van a decir, todo paciente que ingresa al servicio de maternidad se tiene que aplicar una dosis de ampicilina. Entonces termina siendo una prescripción estándar o protocolar, porque está dentro de un protocolo. ¿Me explico?
Ahora, dentro de lo que serían las prescripciones estándares o protocolares, también se dice que definen el cuidado de rutina de un paciente con unos problemas identificados. Por ejemplo, nosotros sabemos que a un paciente que está diagnosticado ya con una neumonía, una vez que te dieron un esquema que vos identificaste a través de un cultivo, ¿sí? Se identificó una bacteria determinada que según esquema de informe de virología, ¿no? O sea, del informe de laboratorio del cultivo, dice que esa determinada bacteria se trata con tal antibiótico, con tanta efectividad, ¿no? Sensibilidad y resistencia. Entonces uno dice, ok, listo, ya tengo esta neumonía identificada, le tengo que dar Ampi-Survactam por 8 días, cada 8 horas. Perfecto, listo, esa va a ser la indicación. Es una indicación estándar o protocolar. Se establece que para tratar una neumonía con tales características, va a determinada indicación. Entonces, cuando reciben este tipo de indicaciones, van a ver que por ahí les dice, las ponen un día, el primer día, el de inicio, y salvo que se pida otro cultivo que aíslen otra bacteria y tengan que rotar el antibiótico porque la respuesta clínica del paciente no es satisfactoria, va a continuar con ese esquema desde un inicio hasta finalizar los 8 días. Y una vez que finaliza los 8 días, se acabó. ¿Esta quedó clara, más o menos? La diferencia es que uno no necesita que el médico esté todos los días poniéndome, ¿sí?, Ampi-Sulbactam cada 8 horas, sino que lo hace al inicio de tratamiento, lo registra en la historia clínica, lo pone en la indicación y a partir de ahí tiene que cumplir tantos días, 7, 8, 10, lo que diga el esquema. Después las prescripciones prorrenata, esto es en el caso que ocurra, sería. ¿Sí? La definición, para no poner el latín, sería en caso de. O sea, por ejemplo, un paciente que en un posoperatorio, en el caso que tenga náuseas, puede decir incluso la orden, la prescripción médica, puede decir, en el caso de náusea, aplicar metoclopramida, 10 miligramos, una cápsula cada tantas horas, ¿sí? Eso son O sea, órdenes como que... que no necesariamente tiene que hacerlo, digamos. En el caso de que aparezca tal Exactamente. cosa. Prorrenata justamente es por lo que ocurra, o sea, por lo que le hacen hacer. Solo por eso se aplicaría. Si tiene náusea, se aplica metoclopramida, que es el Reliberan, ¿no? O sea, comúnmente conocido como Reliberan, Dramamine. Y después están las prescripciones de rutina, que son también muy parecidas a las protocolares, porque recuerden, y esto tiene una lógica cuando veíamos tipo de decisiones, toda decisión rutinaria termina transformándose en un protocolo, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Ahora que lo mencionas, sí, en el examen no. Pero ¿sabés qué? Es bueno que lo recuerden ahora, no importa, porque recuerden que el examen es solo un corte en un momento, pero a mí lo que más me interesa es que los conceptos entren, porque esto lo van a ver en el día a día. La verdad que esto ya es más práctico. Si ustedes estuvieron haciendo prácticas, por ahí ya, todos ya tienen algo de práctica en lo que sería enfermería. Hable el que Sí, no, porque por ahí son 50 y van a decir todos sí. Hable el que no, diga no. Ok. La idea de esto es que ustedes van a estar en contacto con estos documentos y esta clase un poco apunta a eso, ¿no? A traerles esta cuestión de los registros de enfermería, la importancia, esta cuestión de que es un acto indivisible de lo que sería todas las funciones de enfermería, el hecho de registrar lo que se hace, porque con el registro ustedes tienen una doble cobertura, ¿no? O sea, registran para quedar
salvados o condenados, dice la ley, en relación a lo que se realizó al paciente. De ahí, luego vamos a ver el concepto de auditoría y cómo podemos hacer para mejorar esto. Igual hay que decir que el sector de enfermería, en mi experiencia como auditor, es uno de los que mejor escribe a la hora de describir lo que le ocurre al paciente. Muchas veces, si yo quiero enterarme qué es lo que pasó en una historia clínica, más que ver la evolución del médico, voy a ver la evolución de enfermería, porque son más detallados a la hora de escribir y escriben todo el tiempo, hora a hora. Entonces, por ahí si vos tenés un paciente, un familiar, con un familiar un poco abandónico, eso te lo pone el enfermero, la enfermera, y a vos te sirve de guía para ver qué es lo que pudo haber ocurrido, si de pronto tuviste un evento adverso, por ejemplo, el paciente se cayó, y claro, se cayó porque hay mucha gente que piensa que en la institución los dejan y después la institución se ocupa del cuidado continuo, y la realidad es que salvo que estés en un área cerrada, en piso, te puede pasar que el enfermero no esté 24/7 para ver que el paciente no tenga un evento adverso, ¿sí? Y acá vienen las partes de las prescripciones verbales que hablábamos hoy en cuanto a lo que sería lo evitable. A ver, prescripciones verbales pueden ser todas las otras. Espero no alterarles las clasificaciones. ¿Cómo Claro. todas las otras? Por ejemplo, ¿sí? Se apuntaría a que en teoría una prescripción verbal es urgente o se puede tomar como algo no programado. La realidad es que vos podés recibir un cambio de esquema de manera verbal. Lo que Es siempre como, por tenés ejemplo, el trabajo en una sala de emergencias, entra un paciente o múltiples choques y vas haciendo intervenciones a medida que con el médico y para salvarle la vida o estabilizarlo, pero que no tienen tiempo de anotarlo, podría ser así. Esa es una, por ejemplo. Igual esa es una emergencia, claramente, que después tiene que quedar todo registrado. En el momento, claramente, como vos decís, el médico te va indicando y vos vas diciendo, bueno, aplicar tantos miligramos de adrenalina, vos vas aplicando y después se verá el registro a posterior, ¿sí? Ahora, imagínense esto, porque digo, habitualmente se entiende que la prescripción verbal, al ser una excepción, debería manejarse solo como urgencia, y en un punto es correcto, aplica sobre las órdenes urgentes. Pero piensen esto, un paciente que está con un esquema, ¿sí? Como les dije hoy, AMPI-Sulbactam, y de pronto llega un nuevo cultivo, porque el paciente no respondía, le llega el aviso al médico que de pronto la sensibilidad de resistencia que estaba teniendo esa determinada bacteria cambia y resulta que es resistente a ampicillin y le tienen que dar algo más fuerte. Voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Que tengan que irse a imipenem, que es un antibiótico de alto espectro. Entonces, el médico puede ser que lo llame para no esperar al otro día, ¿sí? Supónganse que esto es tarde o por la noche, para no esperar al otro día a las 8 de la mañana, que lo llame, ¿sí? A las 8 de la noche para decirle, mirá, hay que rotarle el esquema antibiótico a imipenem 500 intravenoso cada 8 horas. ¿Sí? Eso puede ocurrir y va a estar alterando después, se va a transformar en una orden de rutina o protocolar. Ahora. Profe, Sí. ¿puede ser también con todo este contexto de COVID, cuando te hacen el seguimiento telefónico que te recetan medicación, puede ser lo mismo? O sea, claramente te están dando una prescripción verbal. Ahora, ustedes lo están visualizando siempre en línea directa como si no hubiera un enfermero en el medio. O sea, como si enfermería no estuviera en el medio, por lo que veo que traen. Ahora, piensen
en equipos de trabajo de profesionales, profesionales de la medicina, en los cuales el médico prescribe y el enfermero aplica. Cuando vos tenés COVID y estás en tu casa, claramente sí, recibís una prescripción, pero es para una toma vía oral, que yo no necesito quizás de un profesional de la salud que me aplique un intramuscular, o un intravenosa, o que me coloquen O una receta, porque ¿Cómo? por ahí o una receta, por ahí son de venta libre. Tal cual. El medicamento. Sí, sí. Ahora, donde yo quiero que se enfoquen es en el insumo que ustedes van a recibir en su puesto de trabajo. ¿Me Profe, explico? Yo quiero que se sitúen ahí y que desde ese lugar sí, traigamos profe, los ahora. ejemplos. El ejemplo que trajo Joana es correcto, ¿sí? Una prescripción verbal es cuando el médico te llama por teléfono y te dice, sí, tomá paracetamol 500 cada 8 horas. Perfecto, listo, eso es una prescripción verbal. Ahora, en el ambiente institucional, saben que la clasificación de las instituciones de salud son burocracias administrativas, por lo cual, ¿sí? Burocracias profesionales en realidad, con lo cual el componente administrativo es muy grande y tiene que ser registrado, la importancia del registro es fundamental. Nosotros necesitamos que todas las prescripciones verbales que haya, luego, en el menor tiempo posible, lo más rápido posible, tiene que estar esa prescripción por escrito. Se acepta la prescripción verbal como una excepción. Después, lo que podemos analizar como futuros líderes que van a ser ustedes y jefes de servicio es cuántas prescripciones verbales yo estoy recibiendo por sobre prescripciones escritas. Y eso es algo para charlar, porque llega un momento que quizás como modus operandi de la institución en donde estemos trabajando, quizás no hay protocolos establecidos, y miren todo lo que tienen para trabajar, porque ahí tienen para decir, esperen, yo vi en administración cómo hacer protocolos, así que podríamos hacer protocolos en los cuales no haya tanta posibilidad de decisiones no programadas, porque justamente lo que está ocurriendo acá es que si estoy teniendo muchas prescripciones verbales es porque estoy moviéndome mucho sobre la zona de la contingencia. Y se acuerdan que la idea de una buena gestión era pasar de la contingencia a lo no programado y de lo no programado a lo programado. ¿Va quedando por Profe, ahí? perdón. Sí. Sí, yo tengo una duda. Sí. En el caso que el médico, bueno, me llame, como usted dice, me diga qué medicación le tengo que dar al paciente. Bueno, viene mi compañera, le doy la guardia, ¿no? Yo tomo todo lo que escribo todo lo que el médico me dijo. En el caso de que, no sé, que el paciente tenga algún problema durante la guardia de mi compañera y mi compañera diga, bueno, pero tal enfermera me dejó esto, ¿quién se hace cargo, el médico o yo que lo escribí? A ver, ¿me repetís de vuelta? ¿Le puedo responder? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me gustaría entender la primera parte, que no me perdí. ¿Le explico, profe, o le quiere explicar usted? No, No, yo explícale quiero vos. escuchar el origen primero y después sí me gustaría que vos me Bueno. cuentes así. El médico me dice, bueno, a tal paciente dale tal medicación. Sí. Yo lo escribo. Sí. Bueno, le doy la guardia a mi compañera y durante la guardia de mi compañera el paciente se descompensa por la medicación que me dio el médico. Uh-huh. En ese caso, la enfermera me dice, bueno, pero la enfermera de tal turno me dijo que le tenía que dar esta medicación al paciente. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Yo que escribí esa medicación o el médico que me dijo? El médico. Para el caso igual, a ver, yo acá tengo que hacer un par de salvedades que quizás Yolanda desde la práctica también va a hacer una intervención. El tema es así, la responsabilidad legal es del profesional que aplica. En el camino, lo que pasa en las instituciones es que se trabaja de manera corporativa, ¿sí? Y nunca te van a dejar en banda en cuanto a esa decisión. ¿Sí? No pongas las manos en el fuego por las instituciones. Ok, sí. Pero, para el caso, vos lo que tendrías que hacer si te citan a declarar es decir, bueno, mirá, yo recibí el llamado tanto,
a tal hora, por eso les digo que ustedes tienen que chequear, y una de las cuestiones es, que lo vamos a ver en comunicación, que es una técnica que se llama verificar escucha, y ustedes si lo llama un profesional y le dicen, mira, aplicale, no sé, este ejemplo tonto de paracetamol tanto, ok, doctor, doctora, usted me está pidiendo que le aplique al paciente de cama tal 500 miligramos de cama tanto, por tal vía, ok, una vez que te confirma, listo, vos lo confirmás y le decís, bueno, ni bien pueda, doctor, por favor venga a dejarlo por escrito. Y punto, o sea, ahí quedaría registrado. Ahora, el profesional que toma la guardia y recibe una orden verbal tendría que chequear que esa indicación continúa. Entonces ahí tenemos un doble control. No sé si Yolanda quiere aportar algo o hay una compañera que le quería contestar por el caso, por ahí tiene algo, algún ejemplo que le haya ocurrido en lo personal y suma, a ver. A mí me pasó una vez, ¿no? Ah, no sé quién quería hablar. Habla. No, yo tengo una anécdota de una compañera, que me acuerdo que había una abuelita que estaba internada, tenía algo, creo que tenía 93, 94 años. Y bueno, la abuelita a la noche estaba muy inquieta y bueno, yo sé que la enfermera agarró, lo llamó al médico de guardia, el médico de guardia le indicó, creo que era Ampliactil, para que la administre, y la abuelita, digamos, se desorientó mal, se excitó mucho, y bueno, hubo una complicación con el familiar, porque el familiar decía de que le habían dado dicha medicación, de que le había hecho mal a la madre, que bueno, se armó un revuelo bárbaro. Y el médico como que se relavó las manos, dijo de que él no había prescripto nada, y claro, la enfermera igual, ella lo había escrito en una evolución. Al final no sé en qué quedó todo esto, pero pienso que es un buen ejemplo como para contarlo. Sí, la idea es siempre que Me nosotros... parece que le estás dando la clave. Desde el punto de vista legal, no podemos aceptar órdenes verbales. En el caso del ejemplo del antibiótico que dice Walter, si es protocolo de la institución y está escrito y está respaldado por el jefe de servicio, la dirección de la institución o piramidalmente quien sea el responsable del área, entonces sí le podés rotar el antibiótico. Un antibiótico no cuadra dentro de la clasificación de urgencia en la que nosotros estaríamos protegidos. Urgencia se entiende como la situación en la que peligra la vida del paciente. Entonces, legalmente el periodo que tenemos para que el médico nos escriba la indicación son las 24 horas que dura su guardia o las 12 horas que dura su guardia. En el caso que diste como ejemplo, Wal, si yo estoy trabajando y el médico me dice, che, el cultivo me vino así, cambiar el antibiótico, si no me lo escribe no lo puedo cambiar, tengo que esperar hasta mañana. O el médico llama a quien esté de guardia, en las instituciones siempre hay otro profesional y nosotros legalmente necesitamos que esté escrito porque eso no tipifica como urgencia. Urgencia o emergencia básicamente es toda descompensación en la que está en juego la vida del paciente. Ahora bien, hay instituciones que tienen estas cosas normatizadas y regladas y por eso las hacen. De hecho, no está fuera del marco legal. Si la institución tiene el protocolo y se hace, como dijo Walter, la institución no te va a dejar en banda. Si la institución no tiene protocolo, entonces sí, como alguien escribió en el chat, es probable que termine siendo palabra de uno contra la palabra del otro. Yo quiero contar una experiencia, ya me escuchaste contarla, Walter.
trabajando como enfermera neonatal del turno noche, noche de por media, en una institución privada en Capital. La médica durante el transcurso de la guardia me fue haciendo bajar la concentración del oxígeno de un prematuro. Se fue a dormir, cuando se fue me dijo, bueno, seguí bajándole este ritmo, si ves que la saturación se sigue manteniendo, llegamos al punto de retiro, retíraselo. Cuando yo me fui a las 7 de la mañana, claramente fui cumpliendo la indicación. El oxígeno para nosotros califica como droga, así que para el caso es lo mismo. Le fui retirando el oxígeno hasta el recién nacido estaba bárbaro, así que cuando me retiré, hice todo este pase verbal al pie de la incubadora y me fui a mi casa. A la siguiente noche que volví a trabajar me querían asesinar porque el médico a la mañana, el que toma la guardia y encuentra al paciente sin oxígeno, él tenía evolucionado por el médico de guardia que el paciente estaba con oxígeno y llega y lo encuentra sin oxígeno. Esperaban que llegue mi turno para levantarme por el aire. Y la palabra clave la dio la compañera, estaba todo registrado. El médico fulano me dijo que haga tal cosa, a tal hora hice tal cosa, a tal hora hice tal otra, cronológico, conciso, sin errores, sin enmiendas, sin tachaduras y firmado. Entonces estaba escrito y yo le había pasado a mi colega en el pase de guardia que fue una indicación verbal, que la médica que estaba de guardia se olvidó de refrendar cuando se levantó, pasó la guardia y se fue. Y yo no tuve ninguna consecuencia porque hice exactamente lo que me dijo y además lo dejé perfectamente registrado. Entonces, la capa que tienen que ponerse, la protección, el registro, si está bien hecho, habla de nuestra presunción como buen profesional. Si no está bien confeccionado, nos condena. Así que todo lo que les digan que hagan, lo escriben con los horarios correctos. Nadie tiene una memoria de elefante para acordarse todo un turno de todos sus pacientes, por eso el registro es concomitante a las acciones de enfermería. La termino de hacer y la escribo y la registro mis observaciones y registro, ¿se acuerdan esto de que lo que no está escrito no está hecho? Pero legalmente, y con esto cierro, legalmente, si vos administraste una indicación verbal, sos profesionalmente responsable, es una figura tipificada y punible. El médico puede decir lo que quiera, sos responsable. Incluso sos responsable si el médico te lo escribió y él cometió error en la prescripción. Se supone que vos estás acreditado para identificar un error de prescripción. Así que ojo con las indicaciones verbales. Una cosa es lo que podamos decir desde la teoría, pero hay que cruzarlo con la jurisprudencia. Tenemos fallos que han condenado a enfermeros por este tipo de indicaciones recibidas y llevadas a la práctica. La idea, y que les planteamos siempre nosotros desde acá, es que traten de evitar recibir muchas órdenes de este tipo, ¿no? Prescripciones de este tipo. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque justamente pueden generar confusiones. Para el caso, como dijo Yolanda, ya sea verbales o escritas, o sea, el enfermero es responsable de lo que aplica. Profe, sí. Yo quería dar también un ejemplo que también me pasó. Yo trabajé un tiempo en una clínica y pasaba lo siguiente, por ahí había postoperatorio y bueno, el médico de la paciente se iba o por ahí no se encontraba. Se me cortó a mí. Y bueno, qué sé yo, por ahí te decían, bueno, no, sí. ¿Se escucha? Se te está cortando, no podemos, yo al menos se me complicó a la mitad, no escuché. Capaz que me anda un poco mal internet, no sé ahí. Empezó de vuelta. ¿Ahora se escucha? Sí. En una clínica donde yo trabajé un tiempo, pasaba que había postoperatorio y por ahí el médico de la paciente no se encontraba en la institución o estaba fuera de la ciudad.
Entonces por ahí había algún inconveniente con el paciente o pasaba algo, y bueno, se le debía llamar, y en ese caso las enfermeras que estaban atendiendo al paciente anotaban, qué sé yo, se llamó a las 9:30 al doctor, qué sé yo, para comunicarle que el paciente sufrió una, no sé, una hipotensión, ponele, y entonces indica que se le administre tal y tal cosa. Entonces cuando el médico volvía al otro día, se le pedía que lo anote lo que había indicado, por este hecho de que, bueno, que no se comprometía la enfermera tampoco. Bien. Para mí la clave es lo que dijo Yolanda, hay que dejar todo registrado, es lo que venimos diciendo, el registro es importante, es necesario, nos protege y nos condena, hay que dejarlo puesto, y a posterior, si ustedes están en una organización que todo el tiempo están recibiendo ese tipo de órdenes, o por ahí, o sea, porque el ejemplo que trae la compañera, ven que justamente las prescripciones verbales no son unicornios, no es un mito urbano, existen porque en la mayoría de las clínicas que son chicas, por ahí vos no tenés un servicio que hace que tengas a un profesional, por ejemplo, de traumato, una guardia de traumato, y si bien un traumatólogo externo a la clínica que contrata un quirófano para operar y luego tiene que cambiarte las indicaciones, lo tenés que llamar, o sea, llamás al profesional que no está en la institución, que es el profesional que operó al paciente, y él te va a dar la indicación, pero a posterior, ¿sí? Tiene que dejarlo por escrito. Para el caso, igual ustedes registren todo siempre, ¿sí? Dejen todo registrado. Esa es la importancia, y es la importancia en un punto de esta clase donde vamos a ver registro, la importancia de los registros y el tema de, como principio de auditoría, lo que dijo Yolanda, lo que no está escrito no existió, y por ende, si lo ve un juez, va a decir, bueno, acá hubo negligencia. Componentes de una prescripción médica, este sí casi que es una utopía, son 11 puntos que ojalá que estuvieran todos en una prescripción médica, pero les habrá pasado a más de uno que reciben una prescripción médica y que no tiene, o que si tiene 4 puntos de esto sería un golazo, pero bueno, en fin, nosotros tenemos que ir por lo que corresponde. Entonces, nombre y apellido, habitación y cama, servicio al que pertenece, nombre del medicamento, la forma farmacéutica, la vía de administración, la dosis, frecuencia, diagnóstico, una fecha exacta, hora de la prescripción, nombre y firma del médico que hace la prescripción. Parecen muchos datos. Cuando las instituciones trabajan con historia clínica electrónica, muchos datos ya vienen cargados desde la admisión, y si están bien cargados al inicio, es como que ya los datos de cama, nombre y apellido y demás los tenés cubiertos, y lo que te faltaría es que te anoten bien la frecuencia, cantidad, dosis y demás. Pero bueno, son estas las condiciones. Si se fijan, parecen muchas, pero son las necesarias. Con respecto a los aspectos legales, bueno, un poco ya les venía diciendo Yolanda, acá puntualmente ustedes ya tuvieron una asignatura que habla de aspectos legales, ven la ley de ejercicio de la enfermería. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿La vieron? Sí, profe. Ok. Entonces, en esto no vamos a ahondar mucho, incluso en la parte de organización de los servicios de enfermería, vemos la 194/95, que también en teoría la abordan en ética, y nosotros por ahí le damos un perfil más de administración en los capítulos o en las normas que habla concretamente de cómo se organiza un servicio de enfermería.
Pero bueno, fíjense que esto dice exactamente lo mismo que les estaba comentando Yolanda, ¿sí? Atenti a esto. Bueno, con respecto a esto, mira, yo en rigor, esto hoy lo iba a charlar en la previa con Yolanda, no tuve la oportunidad porque siempre lo ponemos y trae controversias y en rigor nosotros lo que hacemos es ponemos esto, pero a mí siempre me gusta contrastarlo con Yolanda porque en rigor hay una cuestión que es lo que ocurre en la práctica y otra muy común, o sea, que ocurre como práctica común, y otra que es el contraste concreto que trae Yolanda, que siempre es certero y les dice, bueno, mira, esto no deben hacer. Ahora, que puede ocurrir que lo tengan que hacer, ok, ahí vamos a ver casos personales de cada uno, pero bueno, me gustaría escucharla a Yolanda. Bueno, vamos con esa. La delegación para nosotros, en nuestra ley de ejercicio profesional, nos impide realizar procedimientos invasivos, arteriales y que impliquen un riesgo para las personas, pero de hecho sí tenemos nomenclado, está taxativamente en nuestra ley de ejercicio profesional definido que podemos. Tomen nota. Los auxiliares, como dice ahí, de todo lo que está ahí, ninguna. Lo único que puede hacer un auxiliar es aplicar vacuna. Y para aplicar vacuna tiene que haber hecho el PAI, la capacitación del programa ampliado de inmunizaciones vigente en la Argentina. O sea que todo lo que está ahí, ningún auxiliar lo puede hacer. En el nivel de formación profesional y o licenciado, la realidad es que la ley todavía no lo diferencia. No hay 3 niveles, hay 2. Sí podemos colocar vía periférica. Yo digo, por la vía pasa el tren, acceso vascular, periférico y venoso, no periférico arterial. Por lo tanto, no podemos colocar catéteres nasogástricos u orogástricos, pero no el tipo de catéter K108. La sonda K108, por el riesgo que implica de neumotórax traumático por punción con la pieza metálica de la sonda, enfermería no la debería colocar. Y otro procedimiento que no figura en el slide, que enfermería no debiera realizar, es la aspiración de secreciones en paciente intubado. Enfermería no puede aspirar tubos endotraqueales, sí puede aspirar tubos de traqueostomía. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Es muy sencillo. Nuestra legislación marca que cuando una competencia no está descrita en ninguna otra ley profesional, es posible de realizar y queda prohibida en el momento en que queda definida en otra ley de ejercicio. Entonces, la kinesiología tiene una ley de ejercicio muy reciente, hace un par de años nada más, y recién estamos aprendiendo que eso que siempre hicimos no lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema en la práctica que plantea Walter? Hoy por hoy, todos los servicios donde hay pacientes con tubos endotraqueales colocados no tienen kinesiólogo de guardia las 24 horas que realicen el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea artificial. Entonces, históricamente y tradicionalmente era una acción de enfermería que estamos aprendiendo que debemos dejar de realizar, y en esta transición las instituciones están entendiendo que van a tener un gasto adicional, que es empezar a pagar un kinesiólogo de guardia, porque enfermería es algo que legalmente está definido que no debe realizar. Con la K108 pasa igual, con la extracción de muestras para estado ácido base en neonatología pasa igual. Estamos en un momento bisagra, nosotros decimos en otra asignatura, es un quiebre dentro de la profesión. Es más,
Debieran ser procedimientos que ya no se enseñen en la carrera, porque nosotros no los tenemos que hacer. Qué loco, porque la sonda de alimentación sí nos enseñan a colocarla y qué hacer si sale mal, cómo Y no debiéramos. no debía. Claro. Te Qué doy loco, otro porque no- ejemplo. No enseñamos a atar a un paciente. No enseñamos contención física, porque es ilegal. Y antes Eso era sí. parte de las currículas. Es lo mismo para el caso. Igual se atan a los pacientes. A mi papá Pero lo es ataban. ilegal. Sí, Pero es señora, ilegal. pero me echaron del piso por eso. No me Pero es dejaron ilegal. entrar. Es ilegal. Lamentablemente no siguen haciendo obras. Sí. En el camino la profesión va a ir cambiando de acuerdo o sea, con el paso del tiempo y a medida que se va profesionalizando cada vez más, todas estas cuestiones que va comentando Yolanda aportan a eso, a un control de calidad más eficiente y demás. Y van a estar estas historias residuales. Calculen que el sistema de salud argentino tiene un montón de bemoles y así como por ahí decimos, bueno, si trabajás en una determinada institución, vas a realizar determinadas actividades que quizás van a estar más relacionadas a tus valores y por ahí si trabajás en otra institución, te van a pedir hacer cosas que no corresponden que hagas y vos vas a tener que tomar decisiones al respecto para ir a trabajar y volver satisfechos, ¿no? O sea, la idea de trabajar de lo que a uno le gusta, ustedes están estudiando para ejercer una profesión. Y eso, para mí, desde mi punto de vista, se ejerce con pasión. Si uno vuelve de su casa y la verdad que siempre el saldo es negativo en cuanto a lo emocional, porque tiene que hacer o está todo el tiempo tomando decisiones de contingencia y tienen que responder a prescripciones que no hacen al ejercicio de la profesión, y va a llegar un momento en que va a haber un quiebre al respecto. Entonces nosotros recuerden que le traemos cosas que ocurren a través de ejemplos de nuestra experiencia, lo empírico, y además lo que trae la bibliografía y lo más importante, lo que trae la norma, que es lo que rige al ejercicio profesional. Puntualmente llegamos al eje, que es el tema de los registros de enfermería. Como les decía, y no se duerman en los laureles con esto que les decimos, enfermería dentro de todo es un sector, un área dentro de lo que serían los profesionales de la salud que más escribe. Ojalá que continúe así, en eso estamos invirtiendo nuestras horas para que así quede impreso. Creo que desde que empezamos a las 7 de la tarde ya les venimos diciendo registren, 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 si es importante registrar. Así que espero que quede impreso y grabado en ustedes la importancia del acto, ¿sí?, administrativo dentro de las funciones de enfermería, que es indivisible del acto asistencial y que es importante. Se entiende como registro de enfermería a toda la documentación escrita, completa, exacta de los acontecimientos, las necesidades, las asistencias al usuario y los resultados de las actuaciones de enfermería. Todo esto que les comentaba hoy, que yo por ahí para leer una historia clínica y enterarme de qué es lo que ocurrió, por ahí voy a lo que sería la evolución de enfermería, que me cuenta todo esto. ¿Sí? A ver, no lo hago en desmedro de los médicos, hay médicos que escriben unas evoluciones hermosas en los cuales uno se puede enterar también de cuestiones que han ocurrido, pero en complemento a veces ocurre que por ahí, y me pasa de trabajar en una institución, que los fines de semana, ¿sí?, por ahí escribe el médico residente y te pone continúa control evolutivo, mismo tratamiento, y vos no te enteraste de nada, y de pronto ves el mismo día la evolución de enfermería y te encontrás que hubo un mundo de cosas que ocurrieron. Bueno, a eso se apunta con el registro de enfermería y el registro en la historia clínica. Estamos trabajando para que los profesionales médicos también, ¿sí?, hagan las cosas como corresponde para que sea un conjunto
de cosas bien hechas y que nos lleven a una mejor calidad de atención. Que no nos olvidemos nunca que el norte es ese, el cuidado del paciente, independientemente de que nos cubramos legalmente por registrar, digo, estemos atentos de si estamos recibiendo muchas órdenes verbales o muchas prescripciones que no tienen que ver con el ejercicio de la profesión, para avisarle a quien corresponda y que eso redunde, independientemente de que uno lo registre y que pueda quedar cubierto ante la ley. Digo, en el camino hay un paciente que recibe un cuidado que no correspondía o una prescripción que no correspondía y puede correr peligro su vida. Entonces, para hacer las cosas bien, a posterior uno tendría que seguir, y miren cómo les relaciono toda la asignatura, de acuerdo a la estructura. ¿Se acuerdan? Cadena de mando, el hecho de notificarle a un supervisor esto que está ocurriendo para que se tomen acciones. Y ustedes evaluar si se están tomando acciones o no, porque son parte importante de ese proceso. Entonces, a posteriori uno tendría que evaluar, mira, yo estoy avisando todos los meses, ¿se están tomando medidas? Y si no, bueno, en el corto, mediano plazo, siempre les decimos lo mismo, va a haber una desvinculación de esa institución porque o se desvinculan o se enferman. No sé si estoy pudiendo plasmarle la importancia de esto. Determinadas características que tiene el registro de enfermería, no sé si, me parece que me congelé, espero, en imagen estoy congelado, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Entonces, por Sí, ejemplo, igual, si yo tengo que vacunar, escucha bien. hasta la vacuna tendría que registrar todo el apto, a la persona si tuvo síntomas, todo. ¿Vacunar? ¿A qué te referís con vacunar? No, no ¿Vacunar sé con qué? si... No tengo ni idea. Con, no sé... en un vacunatorio trabajar, por ejemplo. Yo perdí el audio, chicos, no sé, estaba escuchando a Manuel y me colgué, o sea... En el vacunatorio, quién se vacuna o quién no se vacuna. Eso viene definido desde otro lugar. Y no es por la prescripción de la vacuna. De hecho, a mí al vacunatorio me llega gente con la orden médica de ponerle tal vacuna y la verdad es que se le coloca la vacuna que está. Ningún médico prescribe qué laboratorio de vacuna recibe ninguna persona en nuestro país. Genial. Lo hacen estúpidamente, perdón por la palabra estúpida. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Yo me acuerdo que una vez fui a un congreso y me preguntó, y habían comentado de vacunas si necesitaba una orden médica, y yo dije que sí, y el panelista me dijo, no, realmente tendrías que volver a releer todo porque es una acción de enfermería y que tiene potestad para hacerla o no. Pero tiene que estar capacitado y acreditado, si no, no. Sí. Sí, ¿quién Genial. habla? Yo. Porque ahora también con la antigripal, está en el calendario la antigripal, pero te ponen que No tienen que estar necesita orden. así, con una orden médica de tu médico para poder colocártela. No, tampoco la necesita. El problema a veces de la orden es que pueda certificar que pertenece a una población de riesgo, sobre todo cuando en nuestro país la vacuna no garantiza la cobertura del 100%. Entonces, ¿qué se define? Vacunar a los grupos de riesgo. ¿Por qué se pide el certificado médico? Porque yo lo que estoy tratando es que la persona certifique que pertenece a un grupo de riesgo. Es por eso. Bueno. El médico no le indica la vacuna, el médico certifica que pertenece a un grupo de riesgo.
Profe, yo quería preguntar algo que me quedó dando vueltas sobre lo que deberíamos o no de hacer. Y le quería preguntar, en el caso que nosotros, ahora por ejemplo lo de la sonda nasogástrica, que no tendríamos que colocar, en una institución donde nosotros de alimentación. sea naturalizado y nos obliguen a realizarlo, ¿cómo nosotros nos podríamos defender? Diciéndole a un supervisor. Mi duda es que ahí está tan naturalizado en algunas instituciones que se hagan cosas que no corresponden, entonces, ¿cómo uno puede legalmente defenderse y no hacer lo que no debería? Con la ley de ejercicio profesional. No sé si se me escuchó. A mí se me corta, Sí, profe, Yolanda, dijo pero la ley. porque debe ser que No. tengo 2 gramos de internet. O sea, Decía que con la ley de ejercicio profesional. Y cuando no se trabaja en una institución, ¿se hace en domicilio el trabajo? No se puede colocar una K108 a domicilio. La K108, antes de habilitarla, tiene que tener una radiografía que te demuestre que está colocada correctamente. No es un catéter que se puede colocar en domicilio. En el caso de esa, pero en otras intervenciones. ¿Cómo qué? ¿Qué intervenciones? Eso no me viene a la mente, pero viste que hay casos que cuidás abuelos o pediátricos que tienen sondas. Sonda nasogástrica. Pero el catéter nasogástrico común sí se puede colocar. El que no se puede colocar es la K108, que en teoría tendría el extremo metálico, las olivas finales estarían en duodeno. Y como tiene un alambre, el tutor mandril es un alambre, el alambre puede pinchar ápice pulmonar. Por eso nosotros no lo tenemos que colocar. Yo he visto enfisema por K108 en el cuello. Profe, y con respecto a las acciones propias de enfermería, ¿no? Y las competencias y las obligaciones. Un tema que tomó mucha trascendencia de internación domiciliaria es la muerte de Maradona. ¿Puede ser que los 2 enfermeros o enfermeras que estaban ahí, durante 12 horas que lo cuidaron, que no estaba el médico, ¿se han dado cuenta que se estaban muriendo? Digo, tal vez pueden decir, pero le dije al médico y no hizo nada. Pero no hay acciones y protocolos que tenemos nosotros, y eso no tendría una consecuencia para ellos. Tendríamos que conocer puntualmente el caso y lo desconozco totalmente. Podría ser que Maradona estaba boqueando, los enfermeros ni siquiera lo estaban mirando. No lo sé, Gastón. Tendríamos que poder analizar el caso y el caso nunca va a ser público. Claro. Bueno, pero no, pero yo iba a algo más general. O sea, un enfermero capacitado que está recibido, ¿puede no darse cuenta que alguien se está muriendo? El tema es que no podemos entrar en el terreno de las especulaciones. Como perito, yo no te puedo decir blanco, negro, A o B si no tengo las especificaciones del caso para poder hacer un dictamen que le sirva a la justicia. Claro. E inclusive, por ejemplo, podría el paciente negarse a la atención también. Sí, totalmente. Y ahí en este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por escrito? Ejemplo, Sí, el paciente dejarlo tiene- registrado. Ahí está. Y por ejemplo, se podría hacer una intervención frente a un shock anafiláctico de aplicación de adrenalina hasta que llegue ayuda médica, por ejemplo, o No, vos no podés aplicar nada porque no sos médico para prescribirlo. ahí enfermería no podría hacer nada, miraría al paciente. El único caso en el que RCP, enfermería, en el que enfermería podría aplicar adrenalina ante el shock anafiláctico es en el caso de vacunas. Y no un auxiliar, un enfermero. Chicos, si quieren algún día hacemos un workshop de cuestiones legales, pero Walter tiene que seguir su clase. Perdón. Perdón.
No, igual está buenísimo la oferta, la verdad que se nota ya, nosotros notamos que siempre cuando tocamos estos temas ocurren estas cuestiones, así que yo lo tomo, Yolanda, no sé si no da para hacer un workshop a posterior en la Y vos carrera. sabés que yo estoy siempre predispuesta, así que no hay problema. Lo organizamos cuando quieras y armamos un conversatorio. Porque hay siempre inquietudes al respecto de esto, entonces evidentemente estos cambios que está sufriendo, o no sé por qué decirle sufriendo, sino que está teniendo la profesión, hacen que ocurran estas cosas, que aparezcan estos grises, y bueno, es bueno tratarlo. Mientras, yendo a lo que sería registros, tienen determinadas características, ya hablamos de la definición, estamos hablando de la importancia. Como características, tienen que ser completos y coordinados, pertinente y conciso, y tiene que ser objetivo. Lo que se aconseja siempre es que el registro sea en el momento en que se realiza. Puede pasar, como el ejemplo que traía Manuel, si vos estás en una guardia donde tenés un paciente que está en paro y tienen que hacerle infinidad de maniobras, que el registro se haga inmediatamente a posterior, pero en lo que sería cuestiones de rutina, siempre es recomendable hacerlo, como se dice en la jerga, a pie de cama. ¿Cuál es el propósito o la finalidad de estos registros? Hay 3 tipos de propósito y muchos ya los vinimos viendo. El primero, y que les decimos siempre, es el jurídico legal, que es el último con el que estábamos hablando recién, que en el ejemplo que traían, Yolanda les decía claramente, ustedes dejan registrado todo. Si el paciente se niega al tratamiento, lo dejan registrado. Es muy habitual, o más habitual que antes, incluso ver que el enfermero y el médico anotan en la historia clínica, en conjunto con el paciente y el familiar, se decide priorizar medidas de higiene y confort cuando ya el paciente está en una etapa terminal o en un estadio terminal de una patología. Todo eso se tiene que dejar registrado, ¿sí? Ese es uno de los propósitos o finalidades. Después está el propósito asistencial, claramente, que es dejar registrado todo lo que se le va realizando para que se pueda llevar la patología a un buen cuidado de la salud, ¿sí? Y el docente investigativo, que este es más que nada, por ejemplo, cuando se hacen ateneos de enfermería. En estos días se ha hecho, creo que en el día de hoy se hacía, a las 14 horas, un ateneo, lo organizaba la universidad en relación a enfermería, para empezar a promover estas cuestiones docente investigativo en la profesión, que por ahí no es tan común, y empezar a trabajar con esto, ¿no? O sea que a partir de registros uno puede evaluar si se está haciendo buenas prácticas de enfermería en relación a todo lo registrado. Por ejemplo, si se registra concretamente, puede ser un trabajo que, de hecho, mi compañera acá presente ha hecho un trabajo con respecto a registros en la terapia intensiva de una institución, y ese trabajo se hizo y es docente investigativo, ¿sí? Entonces es una de las finalidades de los registros, sirve para eso. También, y hay uno acá que por ahí lo podríamos poner como docente investigativo, pero a mí me sirve mucho para el caso administrativo, ¿por qué no? ¿Sí? Porque uno puede registrar si se están aplicando correctamente determinadas dosis de medicación, o cómo se están aplicando, qué se está comprando, y a partir de lo que se está aplicando se puede ver qué se está gastando. Entonces también serviría a los fines administrativos esos registros. O sea, le sirve al administrador un registro de enfermería. Para mí, como administrador,
lo tomo como insumo para calcular, por ejemplo, gasto en una patología. Entonces a mí me sirve como investigación y para mejorar a posterior el hecho de saber qué medicación se le aplica a un parto para poder analizar y determinar qué valor yo le pongo a un valor de un módulo de parto para ofrecerlo después a una institución X. Entonces digo, bueno, mira, en el parto se aplican por 3 días vasofortina, ampicilina y un analgésico. Entonces yo tomo esos datos de enfermería, armo un protocolo, armo un módulo y digo, ok, tal patología me lleva determinado gasto de medicación y determinado gasto de trabajo de enfermería, porque el trabajo de enfermería es registrado ahí y lo vamos a ver cuando hablemos de las UPE, las unidades de práctica de enfermería. El propósito de estos registros en relación a los otros puntos que estábamos viendo, ¿sí? Esto está relacionado con esto, ¿sí? Enfocado a prestar cuidados de mayor calidad, el análisis estadístico que va a contribuir al crecimiento y desarrollo de la población, y testimonio documental de los actos profesionales. La importancia, como si no lo hubiéramos dejado plasmado, ¿sí? Constituyen parte fundamental de la asistencia. Le decíamos que es un proceso indivisible, están integrados en la historia clínica del paciente, conlleva responsabilidad de índole profesional y legal. Es como un resumen de todo esto que venimos viendo, ¿no? Hasta ahora. Tarea esencial para una adecuada calidad sanitaria y para el desarrollo de la profesión. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a registros? No. No, profe. No. La importancia de los registros, ¿no? Grábense eso. Bueno, ahora vamos a hablar de la auditoría en enfermería. Auditoría en enfermería es una de las actividades que puede realizar el profesional de enfermería y tiene que ver con esta cuestión de, ¿vieron cuando vimos control en sus 3 etapas? ¿Recuerdan? Y vamos a ir repasando: control al inicio, control concomitante, Sí, o profe, concurrente. el que se realizaba en el inicio, en la mitad del proceso y al final, que Ok. todos eran importantes. Exacto. Aclaremos que concomitante no es en la mitad, ¿eh? Si lo pones así en la mitad, te vamos a decir que está mal. Es concurrente o de avance. A mí me gusta más llamarlo de avance porque es a medida que avanza el proceso de atención que uno tiene que ir controlando. Es ese tipo de control. Auditoría, habitualmente, ¿sí? Se establece que es como un control al final porque trabajás con la historia clínica cuando el paciente egresó. Pero cierto es que en el sector auditoría en las instituciones trabaja en los 3 estadios. ¿Por qué digo en los 3? Porque cuando vos haces un control final, tenés que pensar, y en esa pregunta que le hicimos en relación a la relación entre planificación y control, fíjense que cuando uno hace un control al final, le da insumo a la parte que planifica para hacer corrección. Entonces, el trabajo de enfermería, si bien es hacer dictamen, es decir, bueno, mira, está ocurriendo tal cosa, y el auditor de enfermería nunca toma decisiones, sino que el auditor de enfermería da dictámenes, que es otra cuestión distinta, y después el profesional correspondiente toma la decisión. Digo, en auditoría de enfermería, cuando vos haces un control al final, estás dando insumos para el inicio. Después se hace... el sector correspondiente hará los controles pertinentes de inicio y en muchas oportunidades ocurre que se piden auditorías de avance. O sea, estás controlando que se aplique determinada medicación y podés ir a la sala para ver si se está aplicando habitualmente. Pero para tener una diferencia, en muchas instituciones ese rol lo hace el supervisor. ¿Sí? Quiero aclararlo.
Lo definimos como una herramienta de nuestra gestión. Va a evaluar siempre lo que serían los hechos en pos de la calidad, para ver si hay una correspondencia entre lo que encontramos y lo que se estableció en un punto, y vamos a relacionarlo con otro tema que tocamos también en el examen, los pasos del proceso básico de control, ¿no? Paso 1, paso 2 y paso 3, ¿lo recuerdan? Entonces, auditoría trabaja sobre esos estándares, mira, verifica, contrasta, y a posterior dice, ok, ocurrió tal cosa. Y después el sector correspondiente va a ver qué decisiones se toman con respecto a si hubo o no desvíos. ¿Van bien por acá? Fíjense que si bien es un concepto nuevo que se incorpora, no es algo muy diferente si lo relacionan con control. ¿Me explico? Ok, avísenme si se corta porque yo ya ni los veo hacia el costado. Evidentemente estoy funcionando con un pelito de internet. Pero bueno, avanzo. Objetivo de la auditoría va a ser el detectar las deficiencias en el proceso de atención de enfermería. Se va a requerir de evidencia para esto. Como se requiere de evidencia, vamos a requerir de ¿qué? De registros. ¿Sí? Y luego se van a plantear acciones correctivas. Y fíjense esta particularidad que vengo diciendo. Se plantean acciones correctivas, no son el auditor o la auditora no es quien lo lleva a cabo, es quien sugiere a través de un dictamen. Eventualmente cuando uno hace este chequeo dice, ok, visto determinados estándares, contrastado con determinadas mediciones, se detecta que hay tanto por ciento abajo de lo que se quiera medir o lo que fuere, y a partir de ahí hasta incluso se pueden sugerir acciones correctivas. Pero quien las ejecuta es el líder de proyecto. ¿Qué nos va a permitir la auditoría en enfermería? Mejorar la aplicación del proceso de atención de enfermería. Fíjense que nosotros lo traemos siempre, aunque ustedes por ahí no lo quieran mucho. Nos va a permitir mejorar esto y por ende nos va a permitir mejorar el cuidado. Mejorar la administración de enfermería, mejorar la atención de enfermería y la oportunidad para enriquecer los programas de educación continua. Todo eso permite la auditoría. ¿Cuáles son los insumos que tiene la enfermería, la auditoría de enfermería? La hoja gráfica de funciones vitales, hoja de balance hidroelectrolítico, hoja de enfermería y las notas que tenga enfermería. Todo eso representa un insumo, que son todos registros, fíjense, todos esos son registros, 4 tipos de registros diferentes, que a mí me van a servir como insumo de información para contrastar con los indicadores que tengamos, que me van a permitir comparar desempeño. En la clase que viene vamos a ver indicadores y demás y cómo se construyen para que ustedes vean, vamos armando todas las herramientas que van a tener en el caso del ejercicio de auditoría. Criterios para auditar en el proceso de atención de enfermería. Tiene que tener un criterio de contenido, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Los tiempos y el formato. En cuanto a contenido, vamos a evaluar que esté la información completa de manera breve, precisa y objetiva, que tenga el registro de las observaciones del comportamiento del paciente, evitar palabras como bueno, normal, lo que le llamamos nosotros
subjetividades, digamos. Evitar generalizaciones. El día de hoy parece incómodo, ¿sí? Eso es una generalización. Tendríamos que definir incómodo y tenerlo en una nomenclatura para determinar que incómodo tiene determinadas características, ¿sí? Porque incómodo para mí puede ser una cosa, pero para un colega o una colega puede ser otra. Anotar los problemas tales como ellos ocurran. Documentar todas las interconsultas y visitas médicas de las cuales otras enfermeras o enfermeros deberían estar enterados. Por ejemplo, si vino a visitarlo el kinesiólogo a un paciente que tiene quinesio respiratoria, por ejemplo, en esta época. Y documentar cuidadosamente la respuesta de enfermería a las órdenes médicas. Estoy sintiendo que me quedé solo. ¿Me dicen si están ahí? Estamos acá, profe. Estamos Acá estamos, muy atentos. Perfecto. Ahí aparecieron. No sé qué pasó, pero en un momento... Y acá estoy. Con ganas de cenar. Sí, ¿no? Ya, ¿cómo vienen de atención? Si bien son muy participativos, hay que decirlo, este elogio, por ahí ya están cansados. No, en Faltan... cualquier momento me mandan una carta de documento para ver cuándo está la comida. Más que eso no va a pasar. Ah, ¿viste? Ahí está. No pasa nada. Les damos herramientas y después las aplican, ¿viste? Esto es así, es lo bueno. Con respecto a los tiempos, señalar la hora de ingreso, así como la de las intervenciones, o sea, todo esto tiene que ver con el registro conciso, ¿no? Documentar las intervenciones de enfermería a la hora de su ejecución. Y en cuanto a formato, usar los documentos normados por la institución, incluso a veces hay documentación que es de uso legal para la profesión. Dígase el SIP para lo que serían los nacimientos, un certificado de defunción, o incluso ahora en esta época donde los registros de análisis COVID se hacen con un formulario que tiene que estar adjuntado en la historia clínica, cuando pasan por CISA. Tiene que haber un registro determinado que se anota y se pone en la historia clínica. Eso es un documento que, si bien no es proporcionado por la institución o no es normado por la institución, sí es normado por lo legal del rubro, del sector salud, y se tiene que cumplir con eso. Como les decía, ocurre lo mismo con el SIP, que es un formulario que uno tiene que completar para los nacimientos que tengas en la institución, y tiene que estar el formulario en cada parto o cesárea que vos tengas en la institución. Seguir políticas de acción relacionadas al color y tipo de letra como de tinta a ser usada. En esto a veces hay bastantes controversias. Ayúdame, Yolanda, en relación a lo azul y negro. Sí, la normativa que tenemos como procedimiento administrativo a nivel nacional dice que se debería usar la tinta azul marino, no el azul celeste. No quiero hacer marca de lapiceras, pero dice que tendríamos que usar azul marino, y en la administración pública provincial el color del registro es negro. Si ustedes se fijan, generalmente todos los médicos usan lapiceras negras. Pero, por ejemplo, si tenemos que pensar en el registro en educación el registro se hace azul. Y cada institución podría tener sus normativas propias en relación al color de tinta del registro. Así que en eso también hay que preguntar. Claramente que no vamos a escribir en fucsia con brillitos, ¿no? Pero los colores tienden a ser el azul marino o el negro en general. Por analogía, desde el punto de vista legal, esto lo he consultado para una disertación en un congreso con un cuerpo de abogados. Por analogía, cuando no se marca nada, como la ley lo dice, desde el punto de vista de la jurisprudencia, el color del registro
sería azul marino. Perfecto. Lo bueno de aclarar esto es que si ustedes forman parte del departamento de auditoría, quizás puedan trabajar en la gestión de lo que serían los protocolos, y a posterior, si bien Yolanda lo trajo como un dato de color, el hecho de decir no van a usar lapiceras con brillito, yo les puedo asegurar que recibí un montón de historias clínicas con lapiceras con brillito, y que si la institución no lo pone en un protocolo, deja libre al uso de cualquier cosa de parte del profesional. Entonces en eso se puede trabajar en normas que, si bien son de sentido común del profesional, decir, bueno, no uses lapicera roja, no uses lapicera verde, ocurre que te encontrás con registros con esos colores. A veces... Ojo, porque en enfermería hemos tenido una cultura de utilización del Cardex, y antes se usaba azul, negro, rojo y verde, y cada uno tenía un significado. Si compartimos códigos comunes y si es protocolo de la institución, es claramente utilizable, pero tiene que mediar una normativa. Es como vos decís, Walter, nos tendremos que sentar a pensarlo y a escribir un protocolo para que sea norma en tu servicio, en tu institución, en donde fuere. Lo bueno de todo esto, de que está surgiendo en esta clase, con lo inquieto que son ustedes y lo que nos vienen preguntando, es que si detectamos que algo está mal, justamente en realidad tenemos una oportunidad de mejora. Entonces miren todo el paño que tienen ustedes por recorrer para hacer las cosas mejor. Entonces desde ese lugar, digo, está bueno traer anécdotas de lo que ocurre en el día a día, para ver cómo se puede hacer para modificar esas prácticas que no hacen un buen cuidado, no hacen una buena calidad. Y este punto 3 me hizo recordar algo en relación a los exámenes que nos estuvieron entregando. Y les comento, si bien nosotros en esta oportunidad no vamos a bajar puntos, ¿sí?, por ortografía y gramática, siempre cuando llegamos a la parte de registros, les queremos decir que las mismas exigencias que aplican para los registros de enfermería, las empezamos a tomar en los exámenes. Entonces, siendo que ahora tienen herramientas de corrección digital, por favor pásenle un corrector de ortografía a lo que presentan. Entiendo para los casos que terminaron resolviendo con el celular, que a veces el celular no tiene un corrector muy eficiente, pero, o sea, no lo digo concretamente, y les vuelvo a decir, esto no altera para nada lo ya hecho. Le digo hacia adelante, por cada trabajo que presenten, es importante porque, a ver, hoy están teniendo un docente que les marca esto, y ustedes pueden decir, uy, che, la verdad que hincha, mirá lo que me marca, que no tenga errores de ortografía, una tilde o alguna cuestión gramática, pero la verdad es que cuando ustedes presenten un trabajo o tengan que hacer una narrativa por un descargo, pone realmente en evidencia el tipo de profesional que son con respecto a su manera de expresarse. Entonces tendrían que trabajar y darle importancia a eso. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a decir, hoy tienen un docente que les marca esto, pero del otro lado puede haber una persona que va a depender de ese proyecto o ese trabajo o ese descargo que se tome una decisión a favor o en contra de ustedes. Digo a favor o en contra en el caso de un proyecto, que te digan, ok, dale para adelante con el proyecto, o no, la verdad, no me gustó cómo lo narraste, no me gustó, no entendí lo que querías decir, y por ahí se pierden una oportunidad importante de manera profesional, ¿sí? Ok. Abreviaturas y símbolos aprobados. La realidad es que se tienen que usar lo menos posible, y si no, que sean los correspondientes. Hoy, por ejemplo, está muy en boga el tema del PCR, ¿no? O sea, uno dice PCR, 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 y la verdad que para mí durante mucho tiempo, porque no se veía tanto la realización de PCR en pacientes, cada vez que aparecía PCR uno decía, pará, ¿qué pasó acá? Cuando leía la historia clínica, porque PCR es paro cardiorrespiratorio, para un tipo de
de nomenclatura o para un tipo de grupo profesional. Entonces, la verdad que hay que tratar de evitarlo y si no, utilizar simbología aprobada, ¿no? No sé si querés acotar algo, Yolanda, al respecto. No, esto que te decía del lenguaje común y que a veces es necesario que alguien lea lo que escribimos, porque por ahí creemos nosotros que es perfectamente entendible y bueno, uno dice o escribe lo que puede y el otro escucha o entiende lo que puede o lo que quiere. Así que esto del lenguaje compartido en enfermería tiene un poco que ver con aprender el uso de la terminología técnica y de las taxonomías de enfermería, ¿no? Ahí son inequívocas. Mirá qué bueno esto que traes porque se me ocurre, fíjense que ahí Yolanda trajo un concepto interesante, apoyarse en el compañero, ¿no? Esta cuestión de decir, ok, che, cuando vos podés tener muchos casos que van, lo que se dice en la jerga, en piloto automático, pero el caso que vos detectás, ¿se acuerdan que siempre les digo que hacer ciencia es distinguir señales de ruido y que cuando vemos que algo puede traer un ruido, lo que fuere, ponerle ojo y atención ahí? Entonces, miren lo que propone Yolanda. En un punto, si tenés un caso que vos estás escribiendo un montón y que sabés que lo van a leer al otro día porque puede haber un conflicto, el hecho de mostrarle a un compañero y decirle, mirá, yo quiero expresar tal cosa, escribí esto, lo entendés, y que quede, que tengas una opinión de contraste, es bueno. Me gustó mucho. Gracias, Yolanda. De nada, compa. Bueno, no hacer borrones ni utilizar fluidos correctores. Esto es importante. Cuando Yolanda trae ejemplos al respecto de esto y muestra registros, en rigor lo que se debe hacer es tachar, ¿sí? Que se vea lo que se está tachando y hacer una corrección al pie o donde se permita con un indicador que nos lleve a esa marca y poner no vale lo tachado, no borrar, ¿sí? Con la vieja y conocida goma, y ni usar el liquid. Esto cuando dábamos exámenes presenciales, se les aclaraba, ¿no? Cuando ustedes tenían que escribir a mano, esta cuestión de no utilizar correctores ni borrones. Así de paso iban practicando ustedes cómo hacer sus registros. Y letra legible. Este sí es un tema que todavía ocurre y me parece que va a ocurrir siempre que existan los formatos escritos. Hay muchas cuestiones de estas, ¿sí? que con el paso del tiempo no van a tener sentido porque los registros electrónicos vendrían a solucionar muchas de estas cuestiones. Entonces no tendríamos este tipo de problemas, porque incluso en lo que sería abreviaturas y símbolos aprobados hay algunas historias clínicas electrónicas, como por ejemplo en el sistema que usa el hospital italiano, que cuando vos le pones una determinada abreviatura, el sistema te lo detecta y te da opciones para que vos pongas, entonces no tardás en tipear, y si pones PCR te va a decir, elegí entre tal cosa o tal otra, vos haces clic y te lo completa. Ni hablar eso es con campo libre, y cuando son registros que están tabulados, mucho mejor, porque vos elegís sobre determinadas opciones. Entonces, estos formatos, les vuelvo a decir, es sobre todo para lo que tiene que ver con lo escrito a mano. Pero bueno, les pedimos letra legible, es importantísimo, porque la verdad que, y lo vamos a ver cuando veamos calidad, a veces uno tiene que ser casi adivino para entender si le están dando ampicilina o amoxicilina, porque ves un triangulito que interpretás que es la A, después toda una viborita y el INA final, ¿sí? Acá era el momento donde ustedes se reían, pero se rió mi hija, que viene escuchando la clase, la vengo torturando, pobre. Ya le podemos dar el título a Morela. Claro, More se escucha todas las clases, todos los años, todas las comisiones. Es más, ustedes por ahí esto es novedad, salvo para el que le esté recursando, pero para Morela es como todos los días, papá hablando de esto. Papá, Para el que la esté recursando también. ¿Cómo?
Para el que la está recursando también es novedad. Bueno, bien, bien. Eso significa que elegiste bien en recursar. Me gusta, me gusta. Y después están los tipos de auditoría y con esto ya cerramos y nos despedimos. Tipo de auditoría hay 3 tipos. A ver, hay 2 grandes ramas en realidad, interna y externa. Dentro de la externa hay una diferencia entre la auditoría externa concretamente y la externa para acreditaciones. Despreocúpense, ahora aparece un trabalengua, pero vamos a trabajar cada una de ellas. En lo que sería la auditoría interna, es una auditoría que la realiza la organización o un departamento propio de la institución, ¿sí? Ahora, los auditores pueden provenir de la misma organización o ser especialmente contratados para actuar en nombre de ella. ¿Por qué hago esta diferencia? Les pongo el ejemplo de mi actividad esencial. Yo soy auditor interno contratado de una institución. Entonces yo hago auditoría interna, pero soy un prestador externo, ¿sí? Entonces, no los quiero confundir, pero sí les tengo que marcar esto. Cuando se dice auditoría No interna... se escucha nada, profe. ¿Está hablando? Sí, estoy hablando. Díganme que... ¿Escucharon? ¿O vuelvo a Estás repetir? acá, estás acá, estás acá. Sí, de la auditoría interna, que usted trabaja interna, pero es externo. No, que la auditoría interna es por decisión de la institución tener una auditoría interna, controles internos, todo a fondo, entrás por todos lados, ¿sí? Porque es por decisión de la institución que vos vas a revisar todos los procesos, todos los procedimientos y demás, eso lo establece la institución de manera interna. Ahora, para hacer esa tarea puede hacerla con colaboradores dentro de la institución, o sea, que sean miembros de la institución, o contratar a una empresa de auditoría que diga, che, yo te contrato para que vos me realices auditoría interna, ¿sí? Ese es el segundo ítem que está explicado ahí. ¿Se entiende? Ese es el trabajo que haces vos. No, profe, no entendí. ¿Puedo volver a empezar? Porque se me cortó todo, se salió del Zoom, no sé. Ok, yo... ¿El resto sí está escuchando? Igual ahora lo voy a repetir, pero quiero saber si estoy bien conectado. Okay, Sí, Walter, se escucha perfecto. Ok, vamos de vuelta. Auditoría interna, la organización tiene y toma la decisión de realizar un control interno de todos sus procesos y procedimientos. Para eso puede hacerlo con personal que ya tiene la institución, que forma parte del staff de la institución, o contratar un órgano asesor, ¿sí?, para que realice ese rol de auditoría interna. Eso es auditoría interna. Una es con el propio personal y otra es contratando profesionales externos a la institución. Esa es una decisión de gestión. A veces decís, bueno, mira, prefiero contratar a un especialista a que especializar al que tenga ahora actualmente, ¿no? O sea, son decisiones de gestión. Razones para la realización de la auditoría interna. Por ejemplo, si yo quiero trabajar para aplicar para las normas ISO. Entonces, empiezo a trabajar internamente, puedo pedir incluso el formulario de las ISO, de la Joint Commission, para empezar a trabajar, para tener de guía y empezar a revisar mis procesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Joint Commission, que es un tipo de auditoría externa para acreditación, si vos no tenés determinados puntos de base ya completos, o sea, que trabajes en eso, directamente ni siquiera se molesta en tomarte para calificar. ¿Me explico? Entonces, uno puede laburar previamente en auditoría interna para mejorar sus procesos y una vez que siente que ya está con determinado training en lo que sería control y perfil de calidad, después, a posterior,
pedir una auditoría externa para acreditación y empezar el proceso de acreditación, que es un proceso que lleva un determinado tiempo. Otra razón para utilizar auditoría interna es encontrar y corregir lo que no me brinda una conformidad antes de que sean encontradas por terceros. O sea, yo tengo una auditoría interna para controlar los procesos que estoy realizando para que cuando venga un auditor externo, por ejemplo, un médico auditor de obras sociales, ¿sí?, no me debite una internación porque, por ejemplo, el enfermero no había registrado que tal día le había dado cefalexina a un paciente. Entonces, si el auditor externo de la obra social viene y ve eso, me va a decir, ok, mira, en este momento no se cumplió el esquema, por ende, te debito. Debitar es descontar tal día de internación porque no se cumplió con el esquema. Entonces, para explicar este punto de encontrar y corregir lo que no esté correctamente hecho previo a que lo mire un auditor externo. Y como punto 3, la dirección del hospital debe fijar como objetivo mejorar el sistema de calidad del hospital y reconocer que las auditorías internas son un medio efectivo para lograr este objetivo. Yo este punto, en realidad, les digo porque lo había, incluso lo definimos así, para mí es central este punto, en cuanto a que si el ápice estratégico, vieron lo que sería la punta de la pirámide, quien toma las decisiones, dirección, administración general, gerente general, no está de acuerdo con trabajar, ya sea en calidad o trabajar en auditoría, no tiene sentido que hagamos nada. Vamos a estar jugando a que hacemos, pero la dirección tiene que estar convencida de hacer un trabajo de auditoría interna y calidad, porque si no, el auditor se va a frustrar porque va a estar emitiendo todas las semanas dictámenes de cosas para mejorar y que nunca se van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se está jugando a que se hace auditoría. Así se dice en la jerga, ¿sí? Estamos jugando a que hacemos. ¿Quedó claro ese punto? La dirección tiene que estar, pero alineadísima con los conceptos de auditoría. Si no, no tiene sentido que se cree una auditoría, porque es como cuando se generan comité en reuniones intermedias y después ese comité no lleva nunca a buen puerto porque la dirección no está convencida de eso. No lo propone la dirección. ¿Profe? Sí. Profe. ¿El 5S es un control de avance o una auditoría? 5S es una técnica de control de calidad y la verdad que podría ser para mí, o sea, de los dos casos. Bueno. Igual, acordate que, como les dije hoy en un principio, si bien en algunos manuales y algunos libros la auditoría figura como un control final, en muchos casos se hace control de avance. De hecho, este punto, encontrar y corregir las no conformidades, muchas veces se hace sobre la marcha, es un control de avance, porque vos lo estás viendo con el paciente internado, por ejemplo. Entonces, de pronto, podés hacer un chequeo día a día de que se le esté aplicando o estén registrando la medicación y todo lo que sería el tratamiento. O incluso evoluciones, como no para caerle siempre a enfermería, que estén las evoluciones, que el interconsultor haga la interconsulta y escriba. Después viene la auditoría externa, como decíamos, ¿sí? Es realizada por una organización con sus propios suministradores o subcontratistas. ¿A qué me refiero? A su vez, la auditoría externa es externa a la organización, ¿sí? Marquemos eso. No interviene la organización en la decisión de auditoría externa. ¿Sí? Auditoría externa puede ser, por ejemplo, el ministerio, si cumple el rol de policía, te puede venir y
y corroborar que vos estés realizando un determinado procedimiento de manera correcta, o puede ver si tu institución está habilitada en cuanto a lo que sería la norma de calidad que hace a las habilitaciones de las instituciones de salud, que lo vamos a ver cuando veamos la 194/95. Entonces, una auditoría externa es... Profe, una auditoría externa podría ser el PAMI en cuanto a las internaciones domiciliarias cuando hace auditoría. Hermoso ejemplo, sí, PAMI tiene muchas auditorías, que si funcionaran bien o fueran más por ahí, el rol propuesto, el fundamento original de esas auditorías es genial porque están hechas para que el prestador cumpla con las prestaciones que le tiene que dar a los afiliados de PAMI. Imagínate que si un auditor realmente, si funcionaran las auditorías de PAMI, no podría pasar que tengas instituciones que de pronto figuran como prestadores de PAMI y son depósitos de abuelos, ¿sí? Entonces, si vos tenés un auditor que iría físicamente a esa institución, podría tranquilamente denunciar todas esas anomalías y se podrían tomar correcciones. El ejemplo que trajiste es genial porque PAMI hace muchas auditorías, manda auditores a las instituciones que atienden PAMI para ver que se estén prestando los servicios. En este punto, que aclaro, ¿sí?, es que las auditorías externas también pueden ser hechas por organizaciones que prestan servicio de auditoría. Por ejemplo, PAMI podría contratar a una empresa de auditoría, por ejemplo, Audired, que es una empresa de auditoría, que le dice: mira, quiero que me audites a los afiliados de PAMI de tal zona. Entonces, listo, está subcontratando la auditoría externa. Pero para el caso, y para que ustedes no se hagan lío, ¿sí?, auditoría interna, recuerden, es decisión de la organización, la dirección tiene que estar sumamente de acuerdo, va a servir para procesos correctivos antes de que los vea un tercero, para mejorar los cuidados del paciente, para entrar en un proceso de calidad. Luego está la auditoría externa. Sí, decime. En la interna, profe, yo trabajaba en una internación domiciliaria donde la empresa esa de internación habían puesto a una enfermera de ahí como auditora. Ella tenía que ir a conocer al paciente y tenía que ir una vez al mes o 2 veces al mes o dos veces al mes a ver cómo estaba funcionando, si estaban conformes. Esa sería una auditoría interna de la empresa. Exacto, es un control de calidad interno donde... para que controle. Está perfecto, es eso. Auditoría externa, entonces, es al revés. Es, por ejemplo, que, yendo al ejemplo que trajo la compañera, una auditoría externa sería que la obra social que le está contratando a determinada empresa para que brinde cuidados domiciliarios, vaya a ver al paciente para ver cómo lo están tratando, cómo lo está tratando la empresa. Entonces, ahí es una auditoría externa porque va el responsable auditor de la obra social a ver cómo están brindándole servicio a su afiliado. ¿Se entiende por qué es externa? Es lo mismo cuando va el médico auditor de PAMI a una institución para ver cómo lo están tratando a su paciente, o lo mismo cuando va un auditor de IOMA a ver ya sea historias clínicas o pacientes para ver cómo lo están tratando, o cualquier obra social, por ejemplo la obra social de gastronómico, la obra social del vidrio, que vaya, envíe a un auditor para ver a determinado paciente internado, para ver si se le están dando la atención necesaria para el cuidado de su salud. ¿Sí? ¿Quedó claro estos dos puntos entre auditoría interna y externa? Sí, profe. Sí. Ok. Y la tercera, que la ponemos para que sepan que existe, es una auditoría externa para acreditación, que es cuando uno llama, por ejemplo, a la Joint Commission. La Joint Commission es una entidad acreditadora de calidad
que tiene su sede en Estados Unidos. Muchas instituciones, da lo que sería, permítanme la jerga, da como si fuera, para hablar coloquialmente, chapa de que sos una buena institución, decir que certificaste con la Joint Commission. En Argentina hay pocas instituciones que han certificado actualmente, ¿no? Con una certificación actual de la Joint Commission. Creo que el italiano estaba en vías de, y el británico... No, el italiano está acreditado. ¿El italiano está acreditado? Ok, el que está Sí. encaminado es el alemán, me parece. Aún así, el alemán, el británico también están con el ITAES, que es una entidad nacional, que estaba con, vos te sabías la sigla del que es como la Joint Commission, pero de Europa, Yolanda. El ISCUA. El ISCUA, que es otra entidad acreditadora, pero con sede en Europa. Tienen más o menos la misma filosofía, todos apuntan a calidad total, eso lo tienen que tener en cuenta, y todos tienen más o menos el mismo procedimiento, lo mismo el ITAES acá. Vos decís, bueno, quiero certificar en calidad, perfecto, te voy a dar un manual donde te diga cada uno de los ítems para que vos te midas. Automáticamente vas a detectar ahí el dónde estás parado en relación a la acreditación, ¿no? Empezás a marcar, viste, como unas crucecitas tipo multiple choice, y va diciendo, ok, ¿tengo tal cosa? Sí, tengo tal cosa. ¿Hago tal otra? Sí, hago tal otra. Sí, vas marcando, y después el ITAES te dice, ok, vas a tener que mejorar acá, 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 y te manda auditores para que vayan chequeando que esos puntos que te marcaron a completar, los vayas completando. La idea es que siempre sea un trabajo a conciencia, porque si se hace solo para acreditar una vez, después lo más difícil siempre en calidad es reacreditar, digamos, ¿no? Recertificar, como se le dice. Fases del proceso de auditoría, y les había mentido porque creo que les había dicho que ya terminamos, pero déjenme pasar hacia adelante para ver. Me parece que quedan como mucho 2 slides, pero ya nos... Sí, porque acá vienen los ejemplos que... Bueno, les cuento esto y ya los dejo porque ya son y 5, perdonen por el que nos excedimos de tiempo. Hay nenes que están pidiendo la cena, Walter. Sí, es verdad. Bueno, cortamos acá. Si quieren, total, esto no es más de lo que veníamos viendo. ¿Sí? Así que... Sí, lo podemos comentar la próxima clase al empezar. Exactamente. Vamos a hacer así, porque a veces cuando el cuerpo pide y está cansado, es en vano. Y aparte vos